Bienvenidos a un nuevo podcast del pastor Daniel López. Y quiero presentar desde ya a nuestro invitado del día de hoy, mi pastor, un amigo, pastor de nuestro distrito 4, un amigo que ha escrito un libro. Hoy vamos a hablar un poquito del libro que ha escrito nuestro pastor, nuestro invitado, hermano Gerson Serna. Mi pastor, Dios le bendiga y bienvenido a Siempre Verde, que es los miércoles, pero hoy es jueves. Dani, hola, Dios te bendiga. Igualmente a los que siguen la transmisión de esta mañana, un gran abrazo en el nombre del Señor Jesús. Muy contento de estar contigo, de poder compartir en esta mañana no solo la palabra, sino que podamos charlar. Qué bueno, este programa Siempre Verdes me causa una expectativa el nombre del programa. Me gustaría que me ayudaras un poquito. Qué bueno. Claro que sí, claro que sí. Y pastor, el programa se llama Siempre Verdes porque la idea es que tenemos un salmo que dice que aunque lleguemos a ser ancianos, estaremos vigorosos y verdes. Entonces la idea es alimentarnos con la palabra de tal manera de que no importa la edad, siempre estemos verdes. Entonces esa es la idea de Siempre Verdes. Amén, amén, qué bonito. Y precisamente... Tiene hinchada mi pastor aquí, Lorena Ríos Cardona. Dice, pastor, saludos desde aquí, la bella Risaralda. Amén, amén. Qué bendición. Un abrazo Sí, para señor. Lina. Tenemos a nuestro pastor Gerson, hijo de pastor, pastor, escritor, bueno, muchas cosas, que ha escrito un libro. Aquí lo tengo, precisamente anoche estábamos compartiendo con mi pastor sobre el libro. Ha escrito un libro que se llama Una experiencia llamada Iglesia. Y hoy vamos a escuchar la reflexión de la palabra en nuestro devocional de boca de nuestro pastor Gerson. Pero también después de la reflexión vamos a hablar un poquito del libro. Hay algo aquí en el libro que me llamó poderosamente la atención y que bueno, lo invité y le dije que quiero que hablemos de esto. Entonces, sin más preámbulo, para que nos alcance el tiempo, mi pastor Gerson, bienvenido, que Dios lo use de una manera muy especial y háblenos hoy en Siempre Verdes. Amén. Gracias, Dani, por la invitación esta mañana. Bueno, hay una frase muy famosa a nivel histórico. Se le ha asignado a Albert Einstein, y la frase es: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, o no lo hagas siempre de la misma forma. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, verso 18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es en realidad ser siempre verdes. Nuestra vida cristiana debe siempre trascender como esa luz que no se estanca, sino que avanza hasta que el día es perfecto. Todos en la vida queremos obtener resultados distintos. No hay nadie que no procure trascender hacia un estado de éxito en lo que hacemos. No hay nadie que quiera quedarse estancado, sino que quiera avanzar hacia un estado de plenitud, donde todo lo que gire a nuestro alrededor funcione bien y que se note que está bien y que se note que avanzamos. Uno no está en la vida esperando que todo se quede estancado. Uno no espera que esa situación siga en ese mismo lugar, ¿no? Pero si nosotros en ese proceso nos descuidamos, pueden llegar momentos donde nosotros caigamos sin darnos cuenta, adaptarnos sin darnos cuenta, acostumbrarnos a ver siempre lo mismo y a hacer siempre lo mismo. Mira, cuando uno hace siempre lo mismo, cuando uno está acostumbrado siempre a lo mismo,
la vida se puede volver aburridora, la vida se puede volver cansona. Y cuando eso pase, es porque la vida o la visión no nos alcanza para ver un poco más allá de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, de todas las oportunidades que la vida tiene también para nosotros. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que tuve mucho inconformismo con un trabajo y pasaron 8 o 9 años y yo tenía el mismo empleo, pero alrededor de los 9 años yo comencé a decir, yo este trabajo no voy a seguir haciéndolo. Y comencé a decirme a mí mismo, voy a buscar alternativas porque este trabajo no lo voy a seguir haciendo. Seguramente si no hubiese pensado distinto y no hubiese actuado distinto, todavía tenía ese empleo y quizá no estaba hoy ni siquiera contigo en esta transmisión. Llega un momento en el que uno se da cuenta, tiene que darse cuenta uno de la realidad, de que hacer lo mismo para uno es agobiante, de que puede ser frustrante. La idea es que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, pues hacer las cosas distinto, de otra manera, de tal forma que obtengamos resultados distintos. Esto también aplica para todos los aspectos de la vida. Mira, la vida económica es sumamente fundamental en nuestro trasegar. Y les ponía un ejemplo de un trabajo. Si tú sientes que tu trabajo te agobia, te aburre, si tú sientes que estás frustrado, la pregunta es, ¿por qué no procuras otro empleo? ¿Por qué no procuras desarrollar tus habilidades? ¿Por qué no procuras emprendimiento? Porque tú no puedes estar renegando de tu labor, de tu trabajo, 1, 2, 3, 5 años, 6, y estancado en la misma realidad. No, procura con mucha diligencia. Entonces, la forma de obtener otro empleo no puede darte temor trascender, no puede darte miedo trascender y ser mejor. Eso cambiará tu entorno, tu contexto. Si tú tienes un negocio y ves que los resultados son los mismos, ¿por qué sigues haciéndolo de la misma forma? Tú tienes un negocio, el vecino tuyo tiene el mismo negocio, pero tú ves que el vecino avanza, tú ves que prospera, tú ves que le llega a mucha gente y tú te dices a ti mismo, no, lo que pasa es que Dios me está probando, me está llegando una prueba. No, de ninguna manera. Tú tienes que preguntarte qué es lo que no estás haciendo bien para que a partir de allí, entonces hagas algo diferente, no te quedes en ese estado de confort, señalando, juzgando, pensando que son asuntos espirituales, cuando es que tú no te has dado cuenta, que has llegado a un estado de estancamiento, que tu visión se ha cortado allí y los resultados siempre seguirán siendo los mismos. Aplica también para la vida de noviazgo. Para los que tienen y no tienen y quieren conseguir, aplica también para ti. Porque es que uno dice, bueno, yo no tengo novia, no tengo novio. Pues seguramente algo está mal. Mira cómo te estás dirigiendo a esa persona para conquistarla. Mira cómo te estás vistiendo. Mira cómo estás actuando. Si estás siendo un inmaduro, si necesitas mejorar en esa madurez, en ese acercamiento, en esas relaciones interpersonales. Tú no puedes pasarte la vida en una relación de estancamiento, no señor. ¿Por qué? Porque la vida del justo es como la luz de la aurora y esto aplica para todas las realidades de la vida. Tú no puedes pasar los años estancada en esa relación sabiendo que tienes infinidad de posibilidades. Ahí es donde tú tienes que tomar una gran decisión. ¿Qué hago?
¿Sigo en este proceso de estancamiento o tomo valentía, me lleno de confianza en Dios, en mí mismo, en mí misma, para salir hacia adelante y buscar resultados distintos? Si tú ves que estás en la misma situación, si tú ves que los resultados son los mismos, tienes que llenarte de mucho valor y buscar resultados distintos a partir de determinaciones eficaces. Muchas familias pueden caer en esta realidad, en este estancamiento, en una frustración donde lo que hay permanentemente es una queja, y me quejo de mi pareja, me quejo de mi hijo, me quejo de mi esposa quizá. Ha llegado ese momento donde la visión se ha cortado y me he olvidado que tengo cerca de mí personas con las que podemos hacer una mañana, una tarde, una salida de forma distinta, de tal manera que los resultados operen en beneficio de ese hogar. Uno no puede esperar que las cosas cambien si yo sigo haciendo lo mismo. Si no me doy espacios, si no me doy momentos para dedicarle a mi familia, ¿cómo voy a encontrar resultados distintos en mi esposa o en mi esposo? Si yo no cambio la actitud, si mi actitud no cambia, los resultados siempre serán iguales. Tú eres un líder. Ya hablando en el campo espiritual, tú eres un líder, tienes un liderazgo. Y tú dices por momento, no, pastor, es que a mí no me hacen caso. Es que la gente no me sigue, es que la gente no me escucha. La pregunta aquí es, ¿qué debo hacer para que los resultados cambien? Yo no puedo seguir pensando que el problema está en los demás. Porque cuando yo me estanco, yo señalo y digo que el problema está en los demás. No, mira, muchas veces el problema está en mí mismo. Yo soy el que debo cambiar, yo soy el que debo mejorar. Y yo en ese orden de ideas, entonces procuro hacer las cosas distinto. Procuro hacer las cosas de una manera diferente, no puedo continuar con la misma estrategia. Mira, tú que me estás escuchando en esta mañana, el cambio comienza por uno mismo. Hay un cambio emocional, hay un cambio físico, hay un cambio espiritual. Ese cambio surge a partir de una determinación personal. Nosotros somos los primeros agentes de cambio. Después nuestros hogares. Y después nosotros entonces aplicamos eso como líderes, como cristianos, como hijos de Dios en la iglesia. No podemos sentirnos tan cómodos con esas oraciones de cajón, con esas dos palabras y me acuesto a dormir. No podemos acostarnos con la frase infantil, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No. Yo no puedo continuar conforme con esa lectura bíblica mediocre o con esa lectura sencillamente inexistente. ¿Cómo decimos que queremos crecer? ¿Cómo decimos que han pasado muchos años y yo no he aprendido y quiero aprender y quiero mejorar? Pero si es que no te gusta estudiar, si es que no te gusta leer la Biblia, si es que no te gusta leer autores, si es que no te gusta cuando te enseñan, entonces, ¿cómo quieres tú trascender? ¿Cómo quieres tú mejorar hacia esa realidad? Mira, nosotros siempre queremos matrimonios mejores, relaciones mejores, sacar los mejores resultados en el colegio, en la universidad. Nosotros siempre queremos que nuestro negocio sea mejor. Queremos cosechar muchos frutos en todo, pero sembrando la misma semilla de desconfianza, esa semilla de pesimismo, esa semilla de crítica, de rechazo al cambio, donde no hay una mente abierta
No podemos seguir en ese estado de conformismo, en ese estado de estancamiento y esperar buscar resultados distintos. No, Señor. Mira, te decía que el cambio se inicia por mí mismo, para que de esa forma trascienda hacia lo que somos, iglesia del Señor, discípulos del Señor. Hacia allá debe trascender nuestra vida cristiana, porque esa luz que va en aumento, va abarcando toda la realidad de nuestra vida, es integral. Tenemos una iglesia, tenemos un lugar físico. Esa estructura, tú y yo somos los que debemos procurar para que esa estructura, para que esa planta física sea mejor, pero nos hemos acostumbrado a verla tanto que esa fisura, que ese letrero que ya está borroso, que esa luz que se apagó, debe ser cambiada, debe ser organizada. Pero, ¿dónde está ese momento donde se acorta la visión? Cuando yo lo vi y aparentemente nada pasó. Mira, nuestro subconsciente se adapta a ver siempre lo mismo y a hacer siempre lo mismo. Qué bueno que en esta mañana podamos abrir nuestra visión en procura de ser un apoyo, no solo emocional, sino un apoyo en todos los aspectos de lo que somos como iglesia. Nosotros queremos que muchas almas lleguen al Señor, pero usando los mismos métodos que sirvieron efectivamente hace 40, 50 años. Pero queremos ver resultados distintos en las almas haciendo o trabajando con esos mismos métodos. No, no se puede. Hoy estamos frente a la era tecnológica. La forma como debemos hacer las cosas está cambiando. Ya cambió, sino que no nos hemos dado cuenta. Y también se nos viene la cuarta revolución industrial, donde muchas cosas que hacemos hoy y que nosotros creemos que las estamos haciendo bien, ya mañana no van a funcionar. Nosotros tenemos que aprender a salir de lo común hacia cosas extraordinarias, porque siendo parte nosotros de la iglesia, tenemos que también ser parte de esa experiencia llamada iglesia. Nosotros queremos ver jóvenes, pero rechazamos lo que hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que esa juventud se adapte a este evangelio? ¿Cómo vamos a lograrlo si nosotros tenemos una crítica permanente hacia lo que ellos hacen? Y queremos ver la juventud trabajar, queremos ver la juventud evolucionar. Mire, hermanos, no podemos pensar que se deben cambiar muchas cosas en la iglesia. Si hay un encielado que cambiar, si hay una pintura que realizar, pues todo parte a partir de un cambio en nuestra forma como damos para el Señor. No podemos ser mezquinos con lo que tenemos. Si queremos ver resultados distintos en nuestra congregación, en nuestra casa, no podemos ser mezquinos con lo que tenemos. Nuestros métodos y la forma como hacemos las cosas deben cambiar en procura de que todo sea distinto y que los resultados sean mucho mejores. Tenemos que comenzar a intentarlo. No podemos ser de los que se estancan. No podemos ser de los que no mejoran. No, tu vida y mi vida han tenido un llamado de parte de Dios para ser mejores, para tener éxito, para que todo lo que nos rodea fluya de una manera productiva. Pero eso comienza a partir del momento en que determinemos, en el nombre de Jesús, comenzar a hacer las cosas distintas o de una forma distinta. Yo quiero dejarte este consejo en esta mañana. Y yo te aseguro en el nombre de Jesús que muchas cosas van a cambiar y van a operar en bien tuyo, de tu familia y también de la iglesia.
Muchas gracias, mi pastor, muchas gracias por la reflexión. Yo estoy seguro que esto revolucionará la vida de alguien, porque no podemos, Amén. como lo decía usted hace un momento, no podemos esperar que los resultados sean diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Y precisamente por eso quise invitarlo el día de hoy. Como lo dije al principio, mi pastor Gerson escribió este libro. Este libro está nuevecito, está calientico. ¿Cuánto hace que salió este libro, mi pastor? Yo creo que hace aproximadamente un mes salió ya, está circulando, pero con la ayuda del Señor este viernes tendremos el lanzamiento del libro, pero lleva un mes y sé que a muchas personas Dios les ha hablado y las ha bendecido. Claro que sí. Y en el tercer capítulo precisamente está una parte que queremos conversar un ratico con los que están aquí conectados y queremos invitarlo desde ya. Como les decía hace un momento, este live lo vamos a encontrar luego en Spotify como un podcast. Entonces, y en Apple Podcast y en Google Podcast, los que lo quieran escuchar después, quiero invitarlo para que nos ayude a compartir, porque es que lo que vamos a hablar, lo que se ha venido hablando y lo que vamos a hablar ahorita es sumamente importante. Yo creo que va a marcar un antes y un después en la vida de muchos. En el tercer capítulo del libro de mi pastor, bueno, antes de empezar con el kit del asunto, mi pastor Gerson, háblenos un poquito de una experiencia llamada Iglesia de este libro y arrancamos pues hablando de algo que me apasiona y que es la iglesia. Y háblenos un poquito del libro Una experiencia llamada Iglesia. Daniel, Siempre Verdes es un título que me gustó porque eso es lo que hace el cristiano, ser siempre verde, renovarse, fortalecerse. Lo que hablamos ahorita es estar siempre verdes, en procura de no quedarse estancado y que en ese árbol no se vean más frutos. En ese orden de idea y a tu pregunta, una experiencia llamada iglesia nace en un momento donde he sentido que hay muchos creyentes que la visión de iglesia la han olvidado, se ha estancado su visión de iglesia, se ha perdido ese sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia me llevó a pensar que el sentido de pertenencia en muchos se ha perdido no solo en el campo físico, hablo de la estructura, de lo que nos rodea, sino también que se ha perdido el sentido de pertenencia por lo que la iglesia ha sido. Yo no puedo tener una familia sin saber un poco de mi abuelo, de mis abuelos, de mis tatarabuelos quizá, de mis padres. Yo no puedo tener una familia y no interesarme por ellos. Bueno, ¿por qué ser iglesia? Pertenecer a la familia de la iglesia y no tener un interés especial por esa iglesia que ha estado en la historia, que ha trascendido, que ha hecho cambios y ha revolucionado la cultura de una forma positiva. Sentido de pertenencia es que yo también debo conocer lo que la iglesia es, ha sido y seguirá siendo. Surge por una preocupación de que las nuevas generaciones no se amolden a las realidades que vivimos y que descuidemos lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que es un dinamismo, un liderazgo proactivo, que tengamos cuidado y atención por lo que Dios nos ha regalado. Mira, nosotros somos iglesia. ¿Cómo somos iglesia? Todos nosotros alrededor del mundo formamos parte del cuerpo de Cristo, pero cada lugarcito que Dios nos ha regalado es una lámpara que Dios pone
una lámpara para que ilumine la sociedad, para que ilumine las realidades de los más desfavorecidos. Pero ese lugarcito tiene también que ser un lugar donde nosotros nos vemos reflejados como iglesia. Por eso una experiencia llamada iglesia es un llamado a que nosotros despertemos frente a lo grande que es la iglesia, frente a lo revolucionaria que es la iglesia, frente a los cambios que ella produce en mí, en un simpatizante, en una visita, en mi barrio. Que todos comprendiéramos que la iglesia es una experiencia, nos apasionaríamos mucho más por ella. Así es. Gerson, bueno, vamos a entrar en materia. Porque hay algo con lo que yo vengo luchando hace mucho tiempo. Y estoy seguro que muchos de los que están conectados aquí en esta hora con nosotros tienen las mismas inquietudes, las mismas dudas. Y quiero aprovechar para decir que si alguien tiene alguna pregunta para hacerle al pastor Gerson, es el momento de dejarla por ahí en los comentarios. Y vamos a aprovechar y vamos a irlas respondiendo. Pero quiero leer, mi pastor, quiero leer del libro, una experiencia llamada Iglesia, en el capítulo 3, página 27, empezando la página. Dice lo siguiente, está un poquito largo ese mismo. Quiero leerlo. Y dice, las personas pueden hacer de la iglesia algo común. Yo vengo luchando hace mucho tiempo, vengo pensando y cuando me encuentro esto digo, por Dios, bueno, no era el único que tenía esta inquietud, porque los modelos pedagógicos en los colegios han venido cambiando. Yo me acuerdo que hace algún tiempo cuando éramos niños, hace poquito, eso no hace mucho, hace apenas unos años, un par de años seguramente, nos enseñaban con bolitas y palitos en el colegio. Ahora, después los cuadernos parecen un supermercado, están llenos de frijoles, lentejas, alberjas, garbanzos, porque los ponen a rellenar. Luego eran planas y los modelos de pedagogía han venido cambiando a través de los años, y eso que nosotros en nuestros países, por aquí en Sudamérica, todavía estamos un poquito quedados con respecto a esto de la pedagogía en la educación. En Europa la educación es diferente, completamente diferente, y si nos transportamos a Asia es otro mundo completamente diferente. Pero hemos mirado cómo en 50, en 20, en 30 años ha cambiado, digámoslo así, escandalosamente los modelos pedagógicos. Pero si nosotros analizamos, yo estaba leyendo hace unos días el libro Una historia que no termina, y habla un poquito de los inicios de nuestra organización, y en uno de esos libros se habla de cómo hacía el culto el misionero Axel Werner Larsen, y ellos decían el culto estaba compuesto prácticamente de 4 o 5 áreas. El hermano Larsen, antes de empezar el culto, ponía música, empezaba cantando, después leía una porción de la palabra, cantaban unos coros, se testificaba y se predicaba. Así hacía el culto el misionero. No tengo nada contra eso, me parece fabuloso. Pero 80 años después, el culto sigue siendo exactamente igual. En 80 años, nuestro culto no ha cambiado. Todo en el mundo cambia, pero nuestro culto sigue siendo el mismo. Entonces, cuando yo encuentro aquí en su libro, las personas pueden hacer del culto, o pueden hacer de la iglesia, algo común, al punto de pensar que ya saben cómo comienza y cómo termina el servicio. Continúo leyendo. Esta clase de persona o creyente no tendrá una experiencia distinta, porque el culto se les vuelve algo repetitivo y monótono. Convertir lo común en extraordinario implica un esfuerzo por mejorar activamente lo que hacemos, y es responsabilidad de quien ministra o dirige como quienes asisten. Si cantar una alabanza, ojo a esto, es común, ¿por qué no hacer de un cántico algo extraordinario?
¿Cómo hacer un culto diferente? ¿Cómo hacer del servicio una experiencia diferente? ¿Cómo? O sea, y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí conmigo en esta hora se hacen la misma pregunta. El culto es lo mismo, cantamos un coro, oramos por las necesidades, y se vuelve como una rutina, como precisamente lo dices tú aquí en el libro, Gerson. Hombre, esta experiencia llamada iglesia, ¿cómo podemos empezar a cambiar para que nuestro culto no pierda su esencia, pero que también pueda ser atractivo? Aquí empieza el Dani, problema. la verdad, lo que tú dices, lo pensé mucho a la hora de escribirlo y por eso nace ese capítulo. Porque si lo escribís porque primero a mí me confrontó, me interpeló y me dice, wow, tú eres de los que está haciendo lo mismo, esperando ver resultados distintos. Y digo, sí, también estoy amoldado a ese sistema donde el mismo sistema produce la monotonía. Por eso, cuando tú medio cambias algo dentro de un modelo, eso choca inmediatamente con la estructura mental de los demás, porque alguien dice, ¿por qué me cambiaron el culto? ¿Por qué lo hicieron diferente? Y alguien va a decir, a mí no me gustó esta forma, porque nuestro subconsciente se ha acostumbrado tanto a ese modelo que tú ya lo haces como una verdad absoluta. El modelo de culto no es absoluto, el modelo de culto puede ser modificado. Tú puedes predicar al principio y terminar cantando, uno lo puede hacer. Bueno, pero no podemos hacerlo de manera frontal. Como quien dice, no, es que yo soy distinto y voy a cambiar esto. No, hay que trabajar el sentido crítico, la mente abierta, la capacidad de que la gente conozca lo nuevo. Actualmente hay algo que se llama las TIC, que se viene trabajando hace muchísimos años. Son las técnicas de información y comunicación, donde hay unos modelos distintos de aprendizaje, hay una dinámica distinta. Y hago un paréntesis aquí para hablar de algo de lo que me haces acordar. Y es que los modelos han evolucionado, pero nosotros hemos trabajado el mismo modelo. Los niños ya tienen un aprendizaje demasiado tecnológico. Niños de 1 año, niños de 2 años, tú sabes, tú que tienes hijos, ya manejan con mucha habilidad los aparatos tecnológicos. Tienen un aprendizaje a partir de la tecnología. Entonces, ¿cómo en la escuela dominical yo les enseño de manera distinta? ¿O cómo quiero que tenga resultados distintos mi trabajo si yo lo sigo haciendo de la misma forma? A ver, la forma pedagógica de pintar a David, de pintarle los cacheticos rosados, de pintar las mismas piedras, esa forma ha funcionado y creo que con nosotros funcionó y nos acordamos de muchas cosas, pero estamos frente a una generación, se llama la generación Z, que su forma de aprendizaje es distinta y ahí tienen que cambiar las formas como nosotros enseñamos. Alguna de las formas como podemos cambiar muchas cosas es a través de una pedagogía distinta. Una serie de predicaciones, que la predicación no sea un mensaje ligero, rápido, donde yo no lo medité, donde yo no lo pensé, donde yo no lo estudié, porque la gente sabe cuando un mensaje es preparado, cuando en verdad tú estás sintiendo eso. Entonces vamos a trabajar un mensaje, una serie donde se maneje un tema y esa serie seguramente va a crear un interés en las personas. Como por dar un ejemplo. Hay cosas que decías ahorita que me llaman también la atención. Tú decías una frase ahorita,
Gerson, que es, no me gustó ese culto. Ese culto no me gustó, porque algo cambiamos, porque algo se modificó. Yo pienso, y le decía a alguien una vez, alguien me lo dijo, hice algo diferente en el culto y me dijo, pastor, no me gustó ese culto, porque me lo cambiaron, o sea, el culto faltó algo. Entonces, si de pronto no cantamos el himno, pastor, pero faltó el himno en el culto, y entonces yo hice algo diferente. Y yo le dije, así, me perdonan si de pronto el término es muy fuerte, pero yo le dije, mi hermana, bueno, discúlpeme si no le gustó, pero al fin y al cabo el culto no es para que nos guste a nosotros, sino para que le guste a Dios, porque el culto es para Él. Si él se disfruta el culto porque es para Él, hemos cumplido el propósito. Como decías ahorita, no importa si predicamos al principio y cantamos al final. No importa si solamente cantamos desde las 6:30 hasta las 7 y a las 7 entra el predicador y no hay himno, no hay más. Lo importante es que realmente el culto le guste a quien le debe gustar, no a nosotros. Pero viene un conflicto. Mi pastor y quienes trabajamos con jóvenes, nos preocupa eso. ¿Cómo tener un equilibrio entre un culto que sea atractivo, un servicio que sea atractivo, pero que no pierda su esencia? ¿Por qué? Porque estamos mirando que el culto a veces, o el servicio, se ha convertido en un show. De pronto no en nuestra organización, pero sí miramos que en otros lugares el culto se ha convertido en un show. Y no es un momento de adoración, que es el fin. ¿Cómo tener ese balance para que no digamos, bueno, como necesitamos atraer personas, entonces vamos a poner luces, vamos a poner humo, vamos a brincar, vamos a correr, vamos a que caigan cositas del cielo, porque tenemos que hacer algo diferente del techo, que el techo se abra y bueno, alguna cosa, y que el culto no se convierta en un show, pero pueda ser una experiencia diferente? Uno sabe que algo que hacemos de manera tan repetitiva se convierte en un hábito, ¿sí? Se convierte en un hábito. Pero para que ese hábito se quite, toca también a partir de hacer cosas distintas. Nosotros como organización no caemos en eso, inclusive creo que no caeremos en eso porque tenemos algunos principios muy fuertes, muy arraigados, gracias a Dios por ello. Pero yo no puedo ser parte de esa codificación. ¿En qué sentido? Pues si yo mismo termino el culto a las 8 en punto, entonces yo estoy colaborando para que la gente se programe. ¿Por qué no extiendo el culto entonces hasta las 8:10? Y vamos quitando esa codificación que quizá nosotros mismos hemos procurado. Porque nuestro cerebro también se adapta. 8 de la noche en punto terminamos, claro. Hay gente que cuando te faltan 30 segundos para las 8 ya está organizando el maletín. Ya ellos están alistando la sombrilla. 30 segundos. No te están prestando atención a la conclusión porque su cerebro está programado para irse. Todo puede partir desde cómo nosotros comenzamos a utilizar la forma de que ellos se adapten a un ambiente distinto, tanto al horario como a la forma como hacemos las cosas. Entonces, ese día, como tú dices, no importa que la hermana te llegó diciendo, pastor, me faltó algo. Es que esa es la forma como vamos a cambiar lo que hacemos. Que falte algo, pero que no sea ni la presencia de Dios, ni la palabra de Dios, ni la alabanza. Son cosas que no pueden faltar. Hay un día que podemos proyectar nuestra enseñanza a partir de un video beam, a partir de una interacción, a partir de preguntas y respuestas, a partir de una
de un taller que vamos a resolver dentro del mismo culto. Todo eso va a ayudar a que cambiemos un poco la mentalidad tan marcada que nosotros mismos hemos tenido que trabajar, pero que nos hemos dado cuenta que esto en realidad hizo que la gente viviera una monotonía. Hay gente que está en la casa y dice, no voy a ir al culto, ¿por qué? Porque va a dirigir tal persona, porque el pastor se va a sentar con su guitarra, porque el pastor se va a parar con su piano. Ya sé cuáles canciones va a cantar, no, pues yo las canto aquí en la casa. Y como el pastor nos manda la enseñanza por el WhatsApp, entonces creo que ya no voy a ir. Hasta ese punto hemos llegado, donde la gente se nos acostumbra aún a quedarse en casa, porque también todo se lo damos desde aquí. Pero Dani, yo creo que tu preocupación no es solo tuya, es la preocupación de muchos de los que somos líderes. El libro también nace por esa preocupación, de que la gente entienda que el culto no debe ser una experiencia monótona, sino una experiencia transformadora. Hay que procurar que la gente entienda que ir a la iglesia debe ser un momento especial, un momento solemne, donde lo anhelemos desde el momento en que salimos de nuestra casa, para que estando allí, desde que yo llegue, yo sea parte de esa experiencia, de una experiencia que cambia la vida, que transforma, donde yo salgo diferente, pero a partir del cambio individual. Qué bueno poder trabajar mucho en esto, en este aspecto. Que el cambio sea individual, que el cambio sea personal hacia una experiencia grupal, Dani. Así es, mi pastor. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, se nos ha ido el tiempo, ya llegó la hora de terminar. Aquí me hacen una pregunta y la voy a hacer. Mi pastor me dirá si la respondemos o no. Desde la costa nos preguntan: Dios les bendiga, ¿cómo consigo el libro? ¿Qué precio tiene? Pero antes de responder, si mi pastor quiere responder la pregunta, antes de responderla, quiero decirle algo para dejarlo así picadito. ¿Usted sí sabía que la iglesia es el tercer lugar? ¿Cómo es eso? Bueno, compre el libro y se dará cuenta por qué la iglesia es el tercer lugar. Mi pastor, ¿cómo consigo el libro? ¿Cuánto vale? ¿A dónde? Bueno, muchas gracias por preguntar al hermano que nos pregunta desde la costa. Por el interno te vamos a enviar el link de la plataforma de pago, donde tú puedes comprar el libro desde tu casa. Por el interno dejas la dirección y el libro te llega exactamente o directamente a tu casa. Entonces por el interno te vamos a compartir este link. Mi pastor Daniel, Claro. te podrá, si no, yo podría también dejarte mi número con el pastor Daniel para que entremos en contacto. Será un honor también poderte saludar y poder resolver también las inquietudes de las personas. Dani, yo te agradezco muchísimo por haberme invitado en esta mañana. Ha sido muy fructífero siempre verte, ¿cierto? Ha sido muy especial. Y gracias por permitirme entonces también hablar un poco de una experiencia llamada Iglesia, que es un libro para todos. Y no vas a perder la experiencia de haber invertido tan poco en un libro que te va a aportar tanto para la vida. Gracias, amigo Daniel, por esta oportunidad que me diste. Mi pastor, es con todo gusto, y decirle a las personas que hoy hablamos del servicio, del culto, pero aquí hay de todo. Se habla de todo, de generaciones, de iglesia, no solamente del servicio. Hoy lo quise tomar porque es una preocupación que tengo, pero aquí se habla de todo. No se pierda la oportunidad de leer Una experiencia llamada Iglesia. Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo miércoles, no el jueves, el próximo miércoles a las 7 de la mañana. En un episodio más de Siempre Verde. No se olvide que después lo puede escuchar este programa por Spotify. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.